Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren excelente. Hoy vamos a iniciar la lectura de este libro titulado Gente Ansiosa. Es una obra bastante emocionante que promete subirnos a una ruleta de emociones. Así que sin mucho más preámbulo, vamos a por ello. Empecemos. Visitar un apartamento en venta no es una situación de vida o muerte, a menos que sea la víspera de Nochevieja, vivas en una pequeña ciudad en Suecia y alguien haya tenido la peor idea de su vida y decidido atracar un banco que no maneja efectivo. Entonces sí lo es, porque cuando alguien es así de idiota, es inevitable que no sepa cómo ir y termine en un apartamento en venta tomando rehenes sin querer. Pero puedes confiar en la policía, a menos que los agentes encargados del caso no se entiendan entre ellos y tengan cero experiencia con toma de rehenes. Entonces, no. Aunque todo irá bien si los rehenes mantienen la calma, a menos que sean los peores rehenes de la historia. Una millonaria suicida, una anciana encantadora, un matrimonio de jubilados amantes de IKEA, dos recién casadas que nunca se ponen de acuerdo, una agente inmobiliaria excesivamente entusiasta y un hombre disfrazado de conejo. Entonces, no, porque cuando todos son idiotas es imposible mantener la calma. Sin embargo, policías y rehenes están a punto de descubrir que quizá ser idiota no está tan mal y que a veces la ansiedad puede ser la solución. En Gente Ansiosa se dan cita todos los elementos del universo de Fredrik Backman, habitado por personajes tan imperfectos como enternecedores, y tenido de un sentido de humor inimitable, mezcla de ironía y compasión que ha cautivado a millones de lectores de todo el mundo. Este libro va dedicado a las voces que habitan en mi cabeza, los amigos más peculiares, y a mi mujer, que vive con nosotros. Capítulo 1. Un robo a un banco con toma de rehenes, un disparo de arma de fuego, una escalera llena de policías a punto de asaltar un apartamento. Llegar a esto fue sorprendentemente fácil. Solo hizo falta una mala idea, una idea mala de verdad. Esta historia trata de muchas cosas, pero sobre todo trata de idiotas. Por lo tanto, debe señalarse desde el principio que siempre es muy fácil declarar idiotas a los demás, pero solo si uno olvida lo rematadamente difícil que resulta ser persona. En particular, si hay otras personas con las que uno trata de ser buena persona, porque es increíble lo mucho con lo que se supone que uno debe lidiar hoy en día. Hay que tener un trabajo y un sitio donde vivir y una familia, y hay que pagar impuestos y llevar ropa limpia y recordar la contraseña del dichoso Wi-Fi. Algunos de nosotros nunca logramos controlar el caos, así que nuestra vida discurre sin más. La Tierra da vueltas por el espacio a 2.000 millones de kilómetros por hora y nosotros vamos dando tumbos por su superficie como calcetines desemparejados. Nuestro corazón es como una barra de jabón que constantemente se nos escapa de las manos. En cuanto nos relajamos un segundo, sale disparado y nos enamoramos y sufrimos un desengaño. Así, sin más. No tenemos ningún control. De manera que aprendemos a fingir todo el tiempo. En el trabajo y en nuestro matrimonio y con los hijos y con todo lo demás. Fingimos que somos normales, que tenemos una formación general, que comprendemos lo que significa nivel de amortización y tasa de inflación, que sabemos cómo va lo del sexo, aunque la verdad es que sabemos tanto de sexo como de cables USB, y con ello necesitamos siempre 4 intentos cada vez. Por acá no, por acá tampoco, ahora sí. Fingimos que somos buenos padres cuando lo único que hacemos es darle a los niños comida y ropa y alguna regañada cuando se meten en la boca un chicle que han encontrado en el suelo. Una vez tuvimos un acuario lleno de peces tropicales y se murieron todos.
La verdad es que no sabemos mucho más de los niños que de los peces de acuario. Así que esa responsabilidad nos llena de terror cada mañana. No tenemos ningún plan, simplemente tratamos de superar el día, porque mañana llegará otro. A veces nos duele mucho, por la sencilla razón de que no sentimos como propia nuestra propia piel. A veces nos entra el pánico, porque hay que pagar facturas y tenemos que ser adultos y no sabemos cómo, porque es horrorosamente fácil fracasar en lo de ser adulto. Porque todo el mundo quiere a alguien y todo aquel que quiere a alguien ha pasado alguna noche desesperada tratando de averiguar cómo podrá permitirse seguir siendo un ser humano. A veces eso nos impulsa a hacer cosas que, pasado un tiempo, parecen incomprensibles, pero que en ese preciso momento nos parecía la única salida. Una sola mala idea, una idea mala de verdad, no hace falta más. Por ejemplo, una mañana, un sujeto de unos 39 años, residente de una ciudad no especialmente grande ni digna de especial atención, salió de casa con una pistola en la mano, lo que, visto ahora, pasado el tiempo, puede parecer una muy mala idea. Porque esta historia va de rehenes, aunque no tenía que ser así. Bueno, sí tenía que ser así. Tenía que ser una historia, pero no una historia de rehenes. Tenía que ser un robo a un banco, pero todo se torció, porque a veces eso es lo que pasa con los robos a los bancos. De modo que el sujeto de 39 años huyó, pero no tenía ningún plan de fuga. Y con los planes de fuga pasa exactamente lo mismo que la madre del sujeto le decía a este siempre, que de joven se olvidaba en la cocina los cubitos de hielo y las rodajas de limón y tenía que volver. El que no tiene cabeza ha de tener pies. Conviene mencionar que cuando murió la madre del sujeto tenía en el cuerpo tal cantidad de gin tonic que no le incineraron por temor al riesgo de explosión, pero eso no impide que fuera capaz de dar buenos consejos. Así que después del robo al banco, que finalmente no fue un robo al banco, llegó la policía, como es natural, y el sujeto echó a correr todo lo que le daba las piernas, cruzó la calle y la primera puerta que encontró. Puede que resulte un tanto cruel llamarlo idiota, solo por eso, pero bueno. Cosa de listos no fue, desde luego. Resultó que la puerta conducía a una escalera sin más salidas, así que no le quedó otro remedio que subir. Conviene señalar que este sujeto tenía la condición física propia de cualquier treintañero normal y corriente, no uno de esos urbanistas de 39 años que tratan su crisis de los 40 comprándose pantalones de ciclistas y gorros de natación súper caros porque tienen en el alma un agujero negro que devora fotos de Instagram, sino más bien era el tipo de treintañero cuyo índice de consumo diario de queso e hidratos de carbono desde un punto de vista médico se considera más bien un grito de socorro que una dieta. El sujeto alcanzó pues la última planta con todas las glándulas habidas y por haber abiertas de par en par y con un ritmo respiratorio que solo asociamos al tipo de clubes en los que, para dejarte entrar, te exigen una contraseña secreta a través de un ventáculo en la puerta. Las posibilidades de evitar a la policía eran pues a aquellas alturas inexistentes, por así decir. Pero casualmente, el sujeto se dio la vuelta en ese preciso instante y descubrió que la puerta de uno de los apartamentos estaba abierta. Resultó que vendían el apartamento, por lo que estaba lleno de posibles compradores en plena visita. Y allí se coló, jadeando y sudoroso, con pistola en mano. Así fue como la cosa derivó en una historia con rehenes de por medio. A partir de ese momento, la cosa fue como fue. La policía rodeó el edificio, aparecieron los periodistas y la historia salió en televisión. La cosa duró varias horas hasta que el sujeto se rindió. No tenía elección. De modo que las 8 personas que había retenido como rehenes, 7 posibles compradores y una agente inmobiliaria, quedaron libres. Unos minutos después, nadie sabía dónde se había metido el sujeto. Y eso es cuanto tienes que saber de antemano. Ahora ya puedes empezar la historia. Capítulo 2.
Hace 10 años había un hombre en un puente. Esta historia no trata de ese hombre, así que no tenés por qué pensar en él. Pero claro, ahora ya no puedes dejar de pensar en ese hombre. Es como decir, no pienses en galletas, y ya estás pensando en galletas. No pienses en galletas. Lo único que tenés que saber es que hace 10 años había un hombre en un puente, subido a una barandilla, a por muchos metros por encima del agua, al final de su vida. Ahora, deja de pensar en eso. Pensá en algo mucho más agradable. Pensá en galletas. Capítulo 3. Es víspera de Nochevieja en una gran ciudad no especialmente grande. En una sala de interrogatorios de la comisaría hay un policía y un agente inmobiliario. El policía aparenta poco más de 20 años, pero seguramente es mayor. La agente inmobiliaria aparenta algo menos de 40, pero seguramente es más joven. El policía lleva un uniforme que le queda un poco pequeño. La agente inmobiliaria lleva una chaqueta que le queda algo grande. La gente tiene cara de querer encontrarse en otro lugar. Después de los últimos 15 minutos de conversación, el policía también parece desear que la gente se encontrara en otro lugar. Cuando la gente sonríe nerviosa y abre la boca para decir algo, el policía respira varias veces y así consigue que no resulte del todo fácil distinguir si está suspirando o sonándose la nariz. Limítese a responder a la pregunta, le ruega. La agente inmobiliaria asiente enseguida y le dice: todo bien en casa. Le dije que se limita a responder a la pregunta, repite el policía con esa expresión habitual en los hombres adultos a los que una vez en la infancia la vida decepcionó y nunca han logrado recuperarse después. Pero si me ha preguntado cómo se llama mi agencia inmobiliaria, insiste la agente y tamborilea con los dedos sobre la mesa de un modo que hace que el policía sienta deseos de lanzarle objetos con puntas afiladas. No le he preguntado eso, sino si el sujeto la retuvo como rehén junto con... Se llama Todo Bien en Casa, ¿comprende? Porque cuando uno compra un apartamento, quiere que lo tenga todo, ¿no? Así que cuando atiendo el teléfono digo: hola, estás hablando con la agencia inmobiliaria Todo Bien en Casa. ¿Todo bien en casa? Naturalmente, la agente inmobiliaria acababa de vivir un suceso traumático. La han amenazado con una pistola y la han tomado como rehén. Cualquiera se pone a hablar sin ton ni son después de algo así. El policía trata de tener paciencia. Se aprieta las cejas con los pulgares, como si esperase que fueran dos botones que, si los presionas al mismo tiempo durante 10 segundos, restablecen la realidad según los ajustes de fábrica. Bueno, pero me haría falta hacerle unas preguntas sobre el apartamento y el sujeto, se lamenta el policía. También para él ha sido un mal día. La comisaría es pequeña, tienen pocos recursos, pero la gente que hay es competente. Ha intentado explicárselo por teléfono al jefe de un jefe de otro jefe después del episodio de los rehenes, pero lógicamente ha sido inútil. Y van a enviar a un grupo especial de investigación que vendrá de Estocolmo para hacerse cargo de todo el trabajo. El jefe no subrayó grupo especial de investigación cuando se lo dijo, sino Estocolmo, como si fuera una fuerza superior por el simple hecho de venir de la capital. Es más bien un diagnóstico, piensa el policía. Sus pulgares siguen en las cejas. Esta es su última oportunidad de demostrar a los jefes que puede encargarse de aquello él solo. Pero, ¿cómo lo conseguirá si solo cuenta con testigos como esa mujer? ¡Sí!, responde alegremente la agente inmobiliaria. El policía echa un vistazo a sus notas. ¿No es raro organizar una visita en un día como hoy, la víspera de Nochevieja? La agente inmobiliaria niega con la cabeza y sonríe. Ningún día es malo para la agencia inmobiliaria Todo Bien en Casa. El policía respira hondo varias veces. De acuerdo, sigamos. Cuando vio al sujeto, ¿cuál fue su primera reacción? No ha dicho que primero haría preguntas sobre el apartamento. Ha dicho el apartamento y el sujeto. Así que pensé que el apartamento iría De acuerdo, responde el policía. De acuerdo, repite encantada la gente.
Pues, a propósito del apartamento, ¿conoce bien su distribución? Por supuesto, soy la agente inmobiliaria, dice el agente, aunque logra contenerse y no añade el nombre de la agencia, puesto que el policía ya tiene cara de lamentar que sea tan fácil rastrear la munición de su arma reglamentaria. ¿Podría describirlo? A la gente se le ilumina la cara. Es un sueño. Estamos hablando de una oportunidad única de adquirir una vivienda exclusiva en una zona tranquila, pero cerca del animado centro de la gran ciudad, distribución abierta, muchísima luz. El policía le interrumpe. Me refería a si tiene armarios, espacio de almacenamiento ocultos, cosas así. ¿No le gustan las distribuciones abiertas? ¿Le gusta que haya paredes? Las paredes son estupendas, responde la gente muy animada, aunque con un tono que da a entender que, según su experiencia, la gente a la que le gustan las paredes es el mismo tipo de gente a la que le gustan otro tipo de barreras. Por ejemplo, ¿hay algún armario empotrado que no... ¿He mencionado ya la gran cantidad de luz que tiene? Sí. Hay estudios científicos que demuestran que la luz del día nos hace felices. ¿Lo sabía? El policía no parece tener ninguna gana de que le hagan pensar en esto. Hay gente que prefiere decidir por sí misma cómo de feliz quiere ser. ¿Podemos atenernos al asunto que nos ocupa? Sí. ¿Hay en el apartamento algún espacio que no figure en los planos? Y la zona es de lo más apropiada para niños. ¿Y qué tiene que eso que ver? Solo quería señalarlo. La localización, ya sabe, de lo más adecuada para niños. Bueno, exceptuando lo del secuestro de hoy, claro. Pero aparte de eso, una zona perfecta para niños. Y a los niños, como sabe, le encantan los coches de policía. La gente agita alegremente el brazo en el aire imitando el sonido de una sirena. Me parece que esa es la melodía del camión que vende helados, observa el policía. Ya, pero usted me entiende, insiste la gente. Le ruego que se limite a responder la pregunta. Lo siento, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuántos metros tiene el apartamento? La gente sonríe desconcertada. ¿No me va a preguntar nada del sujeto? Pensaba que íbamos a hablar del robo. El policía se muerde la lengua de tal modo que parece que está intentando respirar por las uñas de los pies. Claro, de acuerdo. Hábleme del sujeto. ¿Cuál fue su primera reacción cuando...? La gente lo interrumpe ansiosa. ¿El sujeto? Sí, pues entró corriendo en el apartamento en plena visita y nos apuntó a todos con la pistola. ¿Sabe por qué? No. Por la distribución abierta. De lo contrario, no habría podido apuntarnos con la pistola a todos al mismo tiempo. El policía se frota las cejas. De acuerdo. Vamos a intentar lo siguiente. ¿Hay algún buen escondite en el apartamento? La gente parpadea con tal lentitud que parece que acaba de aprender a parpadear. ¿Escondite? El policía echa la cabeza hacia atrás mirando fijamente al techo. Su madre siempre le ha dicho que los policías son niños que nunca renovaron sus sueños de la infancia. A todos los niños nos preguntan, ¿qué quiere ser de mayor? Y casi todos responden alguna vez, ¡policía! Pero la mayoría de ellos crecen y cambian de idea, normalmente para mejor. Por un instante, él desearía haber sido uno de ellos. De haberlo hecho, sus días serían seguramente menos complicados y sus relaciones familiares también. Hay que decir que su madre siempre estuvo orgullosa de él, desde luego. Nunca se mostró descontenta con su elección profesional. Ella era sacerdote, un trabajo que también es algo más que una mera forma de ganarse la vida. Así que ella lo comprendía. Era su padre el que nunca quiso que llevara uniforme. Al joven policía quizá le pesa aún la decepción que eso supuso, porque parece extenuado cuando vuelve a mirar a la agente inmobiliaria. Sí, eso es lo que estoy intentando explicarle. Creemos que el sujeto aún sigue en el apartamento. Capítulo 4. Lo cierto es que cuando el sujeto se rindió, todos los rehenes, es decir, la agente inmobiliaria y los posibles compradores, quedaron libres al mismo tiempo. Un policía vigilaba el rellano de delante del apartamento cuando salieron. Cerraron la puerta y bajaron las escaleras hasta la calle. Se metieron en los coches policiales que aguardaban allá afuera y se los llevaron de allí.
El policía que hacía guardia ante la puerta esperó hasta que sus colegas subieron escalera arriba. Un mediador llamó por teléfono al sujeto. Poco después, los policías entraron en tromba en el apartamento y descubrieron que estaba vacío. La puerta del balcón estaba cerrada con llave. Todas las ventanas estaban cerradas y no había ninguna otra salida. Y no había que ser de Estocolmo para comprender que, o bien alguno de los rehenes lo había ayudado a huir, o bien no había huido y seguía allí dentro. Capítulo 5. De acuerdo. Había un hombre en un puente. Pensá en eso ahora. El hombre había escrito una carta y la había echado al buzón. Había dejado a los niños en el colegio, se había subido a la barandilla del puente y allí estaba mirando abajo. 10 años después, tras un atraco fallido a un banco, un sujeto tomó 8 rehenes mientras visitaban un apartamento en venta. Desde lo alto de la barandilla de ese puente se puede ver el balcón de ese apartamento. Nada de esto tiene, por supuesto, nada que ver contigo, aunque un poco sí, porque tú eres una persona normal, ¿verdad? ¿Qué habrías hecho si hubieras visto a alguien subido a la barandilla del puente? No hay palabras correctas o incorrectas en un momento así, ¿a que no? Simplemente habrías hecho cualquier cosa para conseguir que ese hombre no saltara. Ni siquiera lo conoces, pero es un instinto ancestral. Somos incapaces de dejar que nadie se quite la vida, ni siquiera un desconocido. De modo que habrías intentado hablar con él, ganarte su confianza, convencerlo de que no saltara. Porque seguramente tú también has tenido ataques de ansiedad y días en los que has sentido tanto dolor en lugares que no se aprecian las radiografías y en los que no has tenido palabras suficientes para explicárselo ni a las personas que te quieren. En tu fuero interno, en los recuerdos que tal vez nos neguemos a nosotros mismos, muchos sabemos que la diferencia entre nosotros y el hombre del puente es menor de la que querríamos. La mayoría de los adultos han tenido unos cuantos momentos muy oscuros y, por supuesto, ni siquiera las personas moderadamente felices lo son tanto todo el tiempo. Así que habrías intentado salvarlo, porque dejar de vivir es algo que uno puede hacer por error, pero saltar es algo que hay que elegir. Uno tiene que subirse a un sitio muy alto y dar un paso al frente. Tú eres una buena persona. No te habrías quedado mirando. Capítulo 6. El joven policía se roza la frente con las yemas de los dedos. Tiene un chichón tan grande como el puño de un bebé. ¿Cómo se lo ha hecho?, le pregunta la agente inmobiliaria, aunque se le nota que lo que de verdad le gustaría es volver a preguntarle si todo bien en casa. Me dieron con algo en la cabeza. Gruñe el policía, mira los documentos y pregunta. ¿El sujeto parecía acostumbrado a usar armas de fuego? La agente inmobiliaria sonríe sorprendida. ¿Se refiere a la pistola? Sí. ¿Se lo veía nervioso o parecía haber manejado armas de fuego anteriormente? Con esa pregunta, el policía quiere averiguar si la agente inmobiliaria cree que el sujeto podría ser militar, por ejemplo. Pero la agente responde alegremente. ¡Ah, no! O sea, la pistola no era de verdad. El policía la mira con los ojos entornados, como si no fuera capaz de decidir si la mujer está bromeando o si es una ingenua. ¿Por qué lo dice? Se notaba perfectamente que era de juguete. Yo creía que todo el mundo se había dado cuenta. El policía se queda un buen rato observando a la agente inmobiliaria. Comprende que no está bromeando. En su mirada se atisba una chispa de simpatía. ¿Es decir que en ningún momento tuvo miedo? La agente inmobiliaria niega con la cabeza. No. Supe enseguida que no estábamos en peligro, ¿sabe? Asaltante no habría podido hacerle daño a nadie. ¿Asaltante? Bueno, no se presentó y teníamos que ponerle algún nombre. El policía observa sus notas. Se da cuenta de que la agente inmobiliaria no ha comprendido nada. ¿Le ofrezco algo de beber?, pregunta compasivo. No, gracias, ya me lo había preguntado, responde la agente como si nada.
El policía decide ir a buscarle un vaso de agua de todos modos. Capítulo 7. Lo cierto es que ninguna de las personas a las que retuvieron como rehenes sabe lo que sucedió en el tiempo que transcurrió desde que los soltaron hasta que la policía irrumpió en el apartamento. Los rehenes ya se habían metido en los coches que había aparcados en la calle y que los llevaría a la comisaría cuando los policías se reunieron en el rellano de la escalera. Luego, el mediador especial, que el jefe de los jefes había enviado desde Estocolmo, puesto que los estocolmenses parecen dar por sentado que ellos son los únicos capaces de hablar por teléfono. Llamó al sujeto con la esperanza de que éste saliera desarmado por iniciativa propia, pero el sujeto no respondió. En cambio, se oyó un disparo. Cuando los policías derribaron la puerta del apartamento, ya era demasiado tarde. Al entrar en el salón, se vieron en medio de un charco de sangre. Capítulo 8. En la sala de descanso de la comisaría, el joven policía se encuentra con un agente de más edad. El joven se sirve agua, el mayor bebe café. Tienen una relación complicada, como suele ocurrir entre policías de distintas generaciones. Al final de la carrera, uno busca el sentido de su trabajo. Al principio, busca un objetivo. ¡Buenas!, exclama el mayor. «Hola», responde el joven algo cortante. «Te ofrecería un café, pero supongo que sigues sin tomar café, ¿no?». Sonríe el policía mayor, como si no beber café fuera una especie de minusvalía. «No», responde el joven, como si rechazara un filete de carne humana. El mayor y el joven no tienen mucho en común por lo que a la comida y a la bebida se refiere, o por lo que se refiere a cualquier cosa en realidad, lo cual causa conflictos recurrentes cuando van en el mismo coche policial a la hora del almuerzo. El plato favorito del policía mayor son las salchichas que venden en las gasolineras con puré de patatas de sobre. Y cuando el camarero que recoge los platos en el restaurante local trata de retirar el suyo en el buffet de los viernes, él lo sujeta aterrorizado con las dos manos y exclama: «¡Que si he terminado! ¡Esto es un buffet! Sabrás que he terminado cuando me veas en posición fetal debajo de la mesa». El plato favorito del policía joven es, según el mayor, esa comida inventada: algas y plantas marinas y pescado crudo. Se cree que es un cangrejo ermitario, un carajo. A uno le gusta el café, al otro el té. El uno mira el reloj mientras están trabajando para saber si falta mucho para el almuerzo. El otro mira el reloj durante el almuerzo para saber si falta mucho para volver al trabajo. El mayor piensa que para un policía lo más importante es hacer lo correcto, y el joven piensa que lo más importante es hacer lo que hay que hacer correctamente. «Seguro, te puedo ofrecer incluso un frappuccino o como quieras que se llame. Hasta he comprado leche de esa de soja, aunque no quiero saber qué demonios habrán ordenado para conseguirla». Se ríe a carcajadas el policía mayor, aunque sin dejar de mirar de reojo al joven con cierta preocupación. Responde el joven sin prestar atención. «¿Va bien el interrogatorio de la dichosa agente inmobiliaria?», pregunta el mayor, con tono de estar bromeando, para no desvelar qué pregunta por consideración. «Estupendo», asegura el joven, al que cada vez le cuesta más ocultar su irritación y trata de escabullirse hacia la puerta. «¿Y estás bien?», pregunta el mayor. Sí, claro que estoy bien», exclama el joven. «Me refiero a después de lo ocurrido, si necesitas hablar». «Estoy bien», insiste el joven. «¿Seguro?». «Seguro». «¿Y qué tal llevas?», pregunta el mayor, señalando el chichón que el joven tiene en la frente. «Bien, estupendamente. Tengo que irme». Sí, claro. Entonces, ¿necesitas ayuda para interrogar a la gente?», pregunta el mayor. Sonríe para no seguir mirando fijamente a los zapatos del policía joven. «Me las puedo arreglar solo». «¿Te ayudo? Encantado». «No, gracias». «¿Seguro?», le grita el mayor, pero solo recibe un silencio afianzado por respuesta. Cuando el joven se ha marchado, el mayor se queda solo tomándose el café en la sala de descanso. Los hombres mayores rara vez
saben qué decir a los jóvenes para que estos sepan que se preocupan por ellos. Es muy difícil encontrar las palabras adecuadas cuando lo único que queremos decir en realidad es: veo que estás sufriendo. En el suelo, en el lugar donde hace un momento se encontraba el joven, hay ahora unas manchitas rojas. Aún tiene sangre en los zapatos y no se ha dado cuenta todavía. El policía mayor humedece un paño y limpia el suelo cuidadosamente. Le tiemblan los dedos. Puede que el policía joven no esté mintiendo. Puede que esté bien de verdad, pero el mayor todavía no se ha recuperado. Capítulo 9. El joven policía vuelve a la sala de interrogatorios y pone en la mesa el vaso de agua. La agente inmobiliaria lo mira y piensa que parece uno de esos tipos a los que les han amputado el sentido del humor, aunque eso no tiene nada de malo. «Gracias», dice poco convencida, mirando el vaso que ella no pidió. «Debo hacerle unas preguntas más», dice excusándose el joven policía y saca un papel arrugado. Parece un dibujo infantil. La agente inmobiliaria asiente, pero no ha alcanzado a abrir la boca cuando la puerta se abre despacio y da paso al policía mayor. La agente inmobiliaria se percata de que tiene los brazos demasiado largos respecto a su tronco. Si volcara el café, solo se quemaría de las rodillas para abajo. «Buenas, buenas. Solo quería ver si necesitan ayuda», dice el policía mayor. El policía joven mira al techo con resignación. «No, gracias. Como te acabo de decir, lo tengo todo controlado». Ya, bueno, solo quería ayudar», continúa el mayor. No, por el amor de Dios, no, esto es terriblemente poco profesional. No podés irrumpir sin más en medio de un interrogatorio», protesta el joven. «Vaya, perdón, solo quería preguntarte en qué punto estás», susurra el mayor abochornado, incapaz de ocultar su preocupación. «Pues precisamente estaba a punto de preguntar sobre el dibujo», masculla el joven, como si lo hubiera pillado oliendo a tabaco y él se empeñara en decir que le había sujetado el cigarro a un amigo. «¿A quién le ibas a preguntar?», quiere saber el policía mayor. «A la agente inmobiliaria», exclama el joven señalándola. Por desgracia, esto inspira a la mujer, que salta de la silla con la mano en alto. «Yo soy la agente inmobiliaria. La agencia inmobiliaria, todo viene en casa». «Ay, por Dios, otra vez no», dice suspirando el policía joven, mientras la agente inmobiliaria toma impulso y gorjea alegremente. «¿Todo bien en casa?». El policía mayor mira extrañado al policía joven. «Así lleva desde que empezamos», explica el joven presionándose las cejas con los pulgares. El policía mayor mira a la gente con los ojos entornados. Ha adquirido la costumbre de mirar así cuando se conoce a gente imposible de entender, y toda una vida haciendo ese gesto de forma casi constante le ha otorgado a la piel de debajo de sus ojos la densidad del helado suave. La agente, que obviamente tiene la impresión de que nadie la ha oído la primera vez, da una explicación que nadie le ha pedido. «¿Lo capta? Agencia inmobiliaria, todo viene en casa. ¿Todo viene en casa? Lo capta, porque todo el mundo quiere saber que...». El policía mayor lo capta, incluso sonríe con aprobación, pero el joven señala a la agente con el dedo índice, moviéndolo de arriba abajo entre ella y la silla. «Siéntese», le dice con el tono que reservamos para niños, perros y agentes inmobiliarios. La agente deja de sonreír. Se sienta torpemente. Mira primero a uno de los policías, luego a otro. «Perdón, es la primera vez que me interroga la policía. No irán a hacerme, ya saben, eso del poli bueno y el poli malo, como en las películas, ¿verdad? No harán eso de que uno de ustedes sale a buscar café mientras el otro me aporrea con una guía telefónica y me grita: ¿dónde está el cadáver?». La gente suelta una risita nerviosa. El policía mayor sonríe un poco, pero el joven no sonríe nada de nada. Así que la gente continúa algo más nerviosa. «Perdón, estaba bromeando. Si la guía telefónica ya ni siquiera existe, ¿qué iban a hacer? ¿Golpearme con un iPhone?».
Empieza a mover los brazos para ilustrar una paliza con un iPhone y grita con lo que los policías suponen debe ser la imitación que la agente inmobiliaria hace de la forma de hablar de los policías. ¡Oh, no! ¡Mierda! Le he dado me gusta. Sin querer al Instagram de mi ex. Borrar, borrar. Al policía joven no parece hacerle ninguna gracia, lo cual parece preocupar a la gente. El policía mayor se inclina mientras tanto sobre las notas del policía joven y pregunta como si la gente no estuviera en la sala. ¿Y qué ha dicho el dibujo? No he tenido ocasión de preguntarle, porque justo has entrado y me has interrumpido, exclama el policía joven. ¿Qué dibujo?, pregunta la gente. Como estaba a punto de decir, cuando me interrumpieron, encontramos este dibujo en el hueco de la escalera y creemos que se le pudo caer al sujeto. Querríamos que usted, comienza el joven, pero el mayor lo interrumpe. ¿Y le has hablado de la pistola? ¡Deja de meterte en mis asuntos!, le advierte el joven. Con lo que el mayor se encoge de hombros y murmura. Bueno, está bien, pues. Perdón por existir. La pistola no era de verdad, era de juguete, interviene rauda la agente. El policía mayor la mira sorprendido, luego mira al joven, antes de susurrar de un modo que solo los hombres de cierta edad consideran un susurro. ¿Así que no se lo has contado? ¿Si no me ha contado el qué?, pregunta la agente. El policía joven suelta un suspiro y dobla el dibujo con sumo cuidado, como si en realidad estuviera doblándole la cara a su colega de más edad. Luego se vuelve hacia la agente inmobiliaria. Bueno, justo iba a ello. Verá, cuando el sujeto los soltó a ustedes y a los demás rehenes y los trajimos a la comisaría, el policía mayor interrumpe solícito. Se pegó un tiro. El policía joven cruza las manos para evitar que estrangulen al policía mayor. Dice algo, pero la gente no lo oye. Sus canales auditivos ya están llenos de un monótono rum rum que crece hasta convertirse en un rugido. La conmoción toma el control de su sistema nervioso. Mucho después, la mujer será capaz de jurar que la lluvia golpeaba las ventanas mientras estuvo allí, pese a que la sala de interrogatorios no tiene ventanas. Se queda mirando a los policías boquiabierta. Entonces, la pistola era... logra articular. Era de verdad, confirma el policía mayor. Yo... comienza a decir la gente, pero tiene la boca demasiado seca para hablar. Toma, bebe un poco de agua, le dice el policía mayor, ofreciéndole el vaso como si lo hubiera servido él. Gracias. Pero si la pistola era de verdad, todos podríamos estar muertos, susurra la mujer y toma un poco de agua, presa de un miedo retroactivo. El policía mayor asiente con autoridad. Le quita al joven sus notas y empieza a hacer sus propias anotaciones con el bolígrafo. Quizá deberíamos empezar desde el principio, ¿no?, afirma más que preguntar al mayor, con ánimo de ayudar. El joven, por su parte, se toma una breve pausa para salir al pasillo y darse de cabezazos contra la pared. Cuando se oye el portazo, el policía mayor da un respingo. Es difícil comunicarse con palabras cuando uno es mayor y lo único que quiere decirle a alguien más joven es: te veo sufrir y eso me hace sufrir a mí. Los zapatos del policía joven han dejado en el suelo, debajo de la silla, unas marcas rojizas de sangre reseca. El policía mayor las mira consternado. Precisamente por eso no quería que su hijo fuera policía. Capítulo 10. El primero que vio al hombre en el puente hace 10 años fue un chico adolescente, cuyo padre quería que cambiara sus sueños y se buscara otros nuevos. El chico tal vez habría podido esperar a que llegara ayuda, pero ¿tú habrías esperado? ¿Te habrías quedado esperando si tu madre fuera sacerdote y tu padre policía y te hubieras criado en la creencia de que hay que ayudar a la gente cuando se puede y que no hay que abandonar a nadie, salvo que no haya más remedio? Así que fue corriendo hasta el puente y llamó a los gritos al hombre, y el hombre se detuvo. El chico no sabía qué hacer,
así que empezó a hablar sin más. Trataba de ganarse la confianza del hombre, de conseguir que diera 2 pasos hacia atrás en lugar de 1 hacia adelante. El viento resonaba suavemente en sus chaquetones, se respiraba la lluvia en el aire y en la piel se presentía el invierno. El chico trataba de encontrar palabras para expresar lo mucho por lo que vale la pena vivir, aunque en ese momento no se lo pareciera. El hombre de la barandilla tenía 2 hijos, según le contó el chico. Quizá porque el muchacho le recordaba a ellos. El chico le suplicó con el pánico resonando en cada sílaba. «No salte, por favor». El hombre lo miró con calma, casi compasivo, y respondió: «¿Sabés qué es lo peor de ser padre? Que siempre te juzgan por tus peores momentos. Puedes hacer bien 1.000.000 de cosas y cometer un solo fallo. A partir de ahí, serás para siempre aquel padre que estaba mirando el celular en el parque cuando el niño lo golpeó un columpio en la cabeza. No les quitamos la vista de encima durante varios días seguidos, pero leemos un solo mensaje de texto y todos nuestros mejores momentos no valen nada. Nadie va al psicólogo para hablar de todas las veces que de niño no se golpearon la cabeza con un columpio. Los padres se definen por sus fracasos». El chico no entendía muy bien qué significaba aquello. Le temblaban las manos mientras miraba por encima de la barandilla y veía la muerte en aquella caída al vacío. El hombre le sonrió y dio medio paso para atrás. En ese momento le pareció lo más grande del mundo. Luego, el hombre le contó que había tenido un trabajo bastante bueno, que fundó una empresa bastante próspera, compró un apartamento muy bonito, que invirtió sus ahorros en acciones de una compañía inmobiliaria, para que sus hijos pudieran tener trabajos aún mejores y apartamentos aún más bonitos y pudieran vivir con la libertad de no tener que preocuparse, de no tener que dormirse de agotamiento por las noches con la calculadora en la mano. Porque ese es el trabajo de los padres, ser un hombro en el que apoyarse, ese hombro en el que los hijos puedan ir sentados de pequeños y desde el que puedan ver el mundo, ese hombro sobre el que levantarse de mayores para poder alcanzar las nubes, en el que apoyarse a veces cuando vacilan y dudan. Ellos confían en nosotros. Es una responsabilidad abrumadora, porque aún no han entendido que en realidad no sabemos qué estamos haciendo. Así que el hombre hizo lo que hacemos todos, fingió que sí lo sabía. Cuando sus hijos le preguntaron por qué la caca es marrón, y qué ocurre después de la muerte, y por qué los osos polares no comen pingüinos. Con el tiempo se hicieron mayores. A veces el hombre lo olvidaba un instante y trataba de ir con ellos de la mano. Dios, qué vergüenza pasaban. Y él también. Resulta difícil explicarle a un niño de 12 años que cuando tú eras pequeño y yo andaba rápido, tú corrías para alcanzarme y me dabas la mano. Y aquellos eran los mejores momentos de mi vida. Las yemas de tus dedos en la palma de mi mano, antes de que supieras en cuántas cosas había fracasado. El hombre fingía, en todo. Todos los expertos en economía le prometieron que las acciones en la compañía inmobiliaria eran una inversión segura, porque todos saben que los inmuebles nunca se evalúan. Y eso fue justo lo que pasó después. Se produjo una crisis financiera en el mundo y quebró un banco de Nueva York. Y lejos de allí, en una ciudad de otro país, vivía un hombre que lo perdió todo. Vio el puente desde la ventana de la cocina después de hablar con su abogado. Era por la mañana temprano, aún no hacía el frío que le correspondía a aquella época del año, pero la lluvia flotaba en el aire. El hombre llevó a sus hijos al colegio como si nada hubiera pasado. Fingió. Y le susurró al oído que los quería. Y se le rompió el corazón al ellos poner los ojos en blanco. Luego se dirigió al río. Detuvo el coche donde estaba prohibido aparcar, lo dejó con las llaves puestas y se encaminó al puente y se subió a la barandilla. Todo aquello se lo contó el hombre al chico y, lógicamente, el chico supo que todo iba a acabar bien, porque cuando un hombre que ha subido la barandilla de un puente se toma el tiempo necesario para contarle a un desconocido. Capítulo 11. 10 años después, el joven policía se encuentra en el pasillo,
delante de la sala de interrogatorios. Su padre sigue dentro con la agente inmobiliaria y, por supuesto, su madre tenía razón. No deberían haber trabajado juntos. Su padre y él acabarían discutiendo. Él no le hizo caso, claro, nunca le hace caso. La madre había observado a su hijo en ocasiones, cuando estaba cansada o cuando se había tomado un par de copas de vino, las suficientes como para olvidar contener sus emociones, y decía: «Hay días en que siento que en realidad nunca volviste de todo de aquel puente, cariño, que sigues tratando de salvar a aquel hombre, aunque es tan imposible hoy como lo era entonces». Puede que su madre tenga razón, pero él no tiene fuerzas para averiguarlo. Aún hoy, 10 años después, sigue teniendo las mismas pesadillas. Después de la escuela superior de policía, de los exámenes, de una guardia tras otra, trabajando hasta tarde, el trabajo en la comisaría que tanto le celebró todo el mundo, menos su padre, más noches en vela, tanto trabajo que aprendió a detestar los días libres, los paseos matutinos dando bandazos para llegar a casa, las montañas de facturas acumuladas en el vestíbulo, la cama vacía, los somníferos, el alcohol. Aquellas noches en que todo se volvía demasiado insoportable, salía a correr 1 kilómetro tras otro en la oscuridad y el frío y el silencio, con los pies golpeando el asfalto cada vez más rápido, pero nunca como cuando uno trata de llegar a algún sitio o ganar algo. Hay hombres que corren como cazadores. Él corría como si fuera una presa. Extenuado y agotado, se tambaleaba a casa. Luego arrancaba para el trabajo y empezaba otra vez. A veces bastaban unos vasos de whisky para conciliar el sueño. Las mañanas buenas, una ducha helada era suficiente para despertarse. Entretanto, hacía cualquier cosa por aliviar la hipersensibilidad de la piel, ahogar el llanto que sentía en las costillas mucho antes de que llegara a la garganta y los conductos lacrimales. Pero todo el tiempo, aún las mismas pesadillas. La cazadora alentando al viento, el sordo crujir de los zapatos del hombre cuando se deslizó desde la barandilla, el grito del muchacho mientras miraba el agua, un grito que ni le sonó ni sintió como suyo. Apenas lo oyó de todos modos. La conmoción fue demasiado honda y ensordecedora. Aún lo es. Hoy, él había sido el primer policía que cruzó la puerta después de que soltaran los rehenes y el disparo se oyera desde el interior del apartamento. Fue él quien se precipitó al interior de la sala, pisó la alfombra ensangrentada, abrió de golpe la puerta del balcón y se quedó allá afuera, mirando desesperado hacia abajo por la barandilla, pues, por ilógico que le resultara a los demás, su primer instinto y gran temor fue: ¡saltó! Pero allá abajo no había nada más que periodistas y vecinos curiosos que miraban hacia arriba con los ojos entornados tras sus celulares. El sujeto había desaparecido sin dejar rastro y el policía se encontraba solo en el balcón. Desde allí podía ver hasta el puente. Ahora estaba en el pasillo de la comisaría y ni siquiera era capaz de limpiarse la sangre de los zapatos. Capítulo 12. El aire pasa por la garganta del policía mayor, haciendo el mismo ruido que hace un mueble muy pesado cuando lo arrastran por un suelo desnivelado de madera. Respira por la nariz, de modo que retumba en la cavidad bucal. Después de alcanzar cierta edad y cierto peso, notó que empezaba a sonar así, como si los suspiros de los mayores fueran más pesados. Un tanto avergonzado, le sonríe a la gente. «Mi colega es mi hijo». «Ah», asiente la mujer, como si fuera a decir que ella también tiene hijos, o quizá que no tiene hijos, pero que ha leído acerca de ellos en un manual de formación para agentes inmobiliarios. Sus favoritos son los que tienen juguetes en colores neutros, porque van con todo. «Mi mujer decía que no era buena idea que trabajáramos juntos», confiesa el policía. «Comprendo», miente la gente. «Decía que soy sobreprotector, que soy como los pingüinos, que empollan una piedra porque se niegan a aceptar que el huevo ya se ha ido. Decía que no puedes proteger a los hijos de la vida,
porque la vida nos atrapa a todos al final. La gente se está planteando si fingir que lo entiende, pero se decide por ser sincera. ¿Y qué quiere decir con eso? El policía se sonroja. Yo nunca quise... En fin, qué tontería sentarme aquí a hablar contigo de este tema, pero es que yo nunca quise que mi hijo fuera policía. Es demasiado sensible, es demasiado bueno, ¿comprendes? Hace 10 años se acercó corriendo a un puente y trató de hacer entrar en razón a un hombre que quería saltar. Hizo todo lo que pudo, pero el hombre saltó de todos modos. ¿Te imaginas las consecuencias que algo así puede tener para cualquiera? Mi hijo siempre quiere salvar a todo el mundo. Yo pensaba que después de aquello, tal vez no quisiera ser policía, pero ocurrió lo contrario. De pronto, nada le interesaba más, porque quería salvar a la gente, incluso a los malos. El pecho de la agente inmobiliaria sube y baja de forma casi imperceptible. ¿Te refieres al sujeto? El policía mayor asiente. Sí, en el apartamento había sangre por todas partes cuando llegamos. Mi hijo dice que el sujeto morirá si no lo encontramos a tiempo. La agente inmobiliaria comprende lo mucho que significa esto para él tras percibir el dolor de su mirada. El hombre raspa la mesa con las uñas y añade con forzado formalismo. Te recuerdo que todo lo que digas en ese interrogatorio quedará grabado. Entiendo, asegura la agente. Es importante que lo tengas presente. Todo lo que se diga aquí quedará registrado en un expediente y pueden leerlo todos los demás policías, insiste. Todos pueden leerlo, lo entiendo perfectamente. El policía mayor ahora desdobla lentamente el papel que el joven policía había dejado en la mesa. Es un dibujo hecho por un niño que o tiene mucho talento o carece por completo de él, dependiendo enteramente de la edad que tenga. Parece representar 3 animales. ¿Reconoces esto? Como te comenté, lo encontramos en el hueco de la escalera. Lo siento, dice la agente inmobiliaria y parece sentirlo de veras. El policía se obliga a sonreír. Mis colegas dicen que parecen un mono, una rana y un caballo. Pero yo veo más bien una jirafa que un caballo. Si no tiene cola. Y las jirafas no tienen cola, ¿verdad? Estoy seguro de que es una jirafa. Entonces, la gente respira hondo y dice lo que las mujeres suelen decir a los hombres a los que nunca se les ocurre que su falta de conocimiento debería impedirles mostrarse totalmente seguros en sus conclusiones. Seguramente tienes razón. La verdad es que no fue el hombre del puente el que hizo que el muchacho quisiera ser policía, sino la muchacha que subió a la misma barandilla una semana después, la que no saltó. Capítulo 13. La taza de café es lanzada con furia. Sobrevuela las 2 mesas del lectorio, pero por los más insondables misterios de la fuerza centrífuga, conserva casi todo su contenido líquido hasta que se esparce con violencia contra la pared, que queda, acto seguido, teñida de color capuchino. Los 2 policías se miran, el uno avergonzado, el otro asustado. El policía mayor se llama Jim. El policía joven, su hijo, se llama Jack. Esta comisaría es demasiado pequeña para que estos 2 hombres puedan evitarse, así que, como de costumbre, acabaron cada uno al lado de sus escritorios, medio ocultos detrás de sus pantallas de computadora, puesto que en estos días el trabajo policial consiste en tan solo un 10% de auténtico trabajo policial y el resto en dejar por escrito exactamente lo que se ha hecho durante el transcurso de dicho trabajo policial. Jim pertenece a una generación que consideraba a las computadoras como algo mágico. Jack pertenece a una generación que las da por supuesto. Cuando Jim era pequeño, castigaban a los niños mandándolos a su cuarto. Ahora los castigan obligándolos a salir de ellos. A una generación la reñían porque eran incapaces de quedarse quietos. Y a la siguiente la riñen porque no se mueven nunca. Así que cuando Jim escribe un informe,
Pulsa cada tecla hasta el fondo con resolución. Comprueba enseguida la pantalla para asegurarse de que no la ha engañado y solo después pulsa la siguiente tecla. Porque Jim no es el tipo de persona que se deja engañar. Jack, en cambio, teclea lógicamente como lo hacen los jóvenes que nunca han vivido en un mundo sin internet. Puede hacerlo con los ojos vendados, roza las teclas tan levemente que ni siquiera un laboratorio forense sería capaz de demostrar que alguien las ha tocado. Los dos hombres, por supuesto, se sacan mutuamente de quicio por los detalles más nimios. Cuando el hijo busca algo en internet, dice que va a googlearlo. El padre, en cambio, dice: voy a consultarlo en Google. Cuando no están de acuerdo en algo, el padre dice: pero tiene que ser cierto, si lo he leído en Google. Y el hijo exclama: papá, las cosas no se leen en Google, se buscan. Digamos que no es el hecho de que el padre no entienda la tecnología lo que saca de quicio el hijo, sino el que su padre casi la entienda. Por ejemplo, Jim todavía no sabe cómo tomar captura de pantalla, así que cuando quiere una imagen de lo que tiene en la pantalla de la computadora, le toma una foto con el celular. Cuando quiere sacarle una foto a algo que tiene en el celular, usa la fotocopiadora. La última gran discusión que tuvieron Jack y Jim fue cuando el jefe de algún jefe se le ocurrió que la policía de la ciudad debía tener más presencia en las redes. Porque se ve que en Estocolmo los policías están omnipresentes y accesibles todo el tiempo. Y les pidió que se tomaran fotos durante un día normal de trabajo. Así que Jim fotografió a Jack en el coche policial, mientras Jack conducía, con el flash. Ahora están los dos sentados uno frente a otro en la comisaría, tecleando cada uno a su ritmo. Jim es meticuloso, Jack es eficiente. Jim cuenta toda una historia en cada informe. Jack se limita a los hechos. Jim borra y redacta y reflexiona y empieza otra vez desde el principio. Jack teclea sin cesar, como si todo lo que ocurre en el mundo pudiera describirse de una sola manera. De joven, Jim soñaba con ser escritor. Lo cierto es que siguió soñándolo adentrada la niñez de Jack. Luego empezó a soñar que Jack se convertía en escritor. Es algo que los hijos no pueden comprender y que supone una vergüenza para los padres. Que en realidad no queremos que nuestros hijos persigan sus sueños ni que sigan nuestros pasos. Lo que queremos es seguir los suyos mientras ellos persiguen nuestros sueños. Los dos tienen en sus escritorios fotos de la misma mujer, la madre de uno, la mujer del otro. En el escritorio de Jim se ve, además, la foto de una joven 7 años mayor que Jack, aunque rara vez hablan de ella, y solo llama cuando necesita dinero, cada año al principio del invierno. Jim dice esperanzado: puede que tu hermana venga a casa esta Navidad. Y Jack responde: claro, papá, ya veremos. El hijo nunca llama ingenuo a su padre. Es un acto de amor. El padre se sienta cada Navidad con los hombros cargados de piedras invisibles y dice: no es culpa suya, Jack, tu hermana está... Y Jack siempre responde: enferma. Ya lo sé, papá, mi hermana está enferma. ¿Querés otra cerveza? Son tantas las cosas que se interponen ahora entre el policía mayor y el policía joven, por muy cerca que vivan. Porque al final, Jack dejó de ir detrás de su hermana. Esa era la diferencia principal entre el hermano y el padre. Cuando su hija era adolescente, Jim pensaba que los niños eran como las cometas, así que sujetó la cuerda con todas sus fuerzas, pero al final el viento se la llevó de todos modos. Ella se soltó y se fue volando a las alturas. No es posible precisar cuándo y dónde comienza una adicción. Por eso todos mienten cuando dicen: lo tengo controlado. Las drogas son una especie de crepúsculo que nos brinda la idea ilusoria de que somos nosotros quienes decidimos cuándo apagar las luces. Pero no contamos con ese poder. La negrura nos lleva cuando quiere. Hace unos años, Jim se enteró de que Jack había reunido todos sus ahorros,
con los que planeaba comprarse un apartamento para ingresar a su hermana a una clínica de rehabilitación muy exclusiva. Jack llevó a su hermana en coche. Ella suspendió el tratamiento 2 semanas después, demasiado tarde para que a Jack pudieran devolverle el dinero. Pasó 6 meses sin dar señales de vida, hasta que un día llamó de pronto en plena noche como si nada hubiera pasado y le preguntó a Jack si podía prestarle unos miles. Para un billete de avión de vuelta a casa, dijo. Jack le envió el dinero, pero ella no volvió. Su padre sigue corriendo por ahí para no perder de vista la cometa que va por los aires. Esa es la diferencia entre el padre y el hermano. Esta Navidad uno dirá, tu hermana está... y el otro responderá con un susurro, ya lo sé, papá, e irá a traerle otra cerveza. Naturalmente, encuentran formas de discutir por la cerveza también. Jack es uno de esos jóvenes que sienten curiosidad por la cerveza que sabe a pomelo y a galleta de canela y porquerías de todo tipo. A Jim le gusta que la cerveza sepa a cerveza. A veces llama a todas esas variantes complejas cervezas de Estocolmo, pero no demasiado a menudo, claro, porque entonces su hijo se enfada tanto que deja de comprarle cervezas y a Jim no le queda otra que comprarlas por sí mismo durante varias semanas. A veces piensa que es imposible saber si los hijos resultan totalmente distintos entre sí a pesar de crecer juntos, o si es precisamente a causa de ello. Echa un vistazo por encima de la pantalla de la computadora y observa los dedos de su hijo sobre el teclado. La pequeña comisaría de su ciudad, que tampoco es tan grande, es un lugar bastante tranquilo. Allí no ocurre gran cosa. No están acostumbrados a episodios con rehenes ni ningún otro tipo de episodios dramáticos realmente. Así que Jim sabe que esta es la gran oportunidad de Jack para demostrar a los jefes lo que vale, la clase de policía que es antes de que lleguen los expertos de Estocolmo. La frustración de Jack se refleja en el ceño fruncido y el desasosiego lo arrasa por dentro. Lleva al borde de un ataque de ira desde que fue el primero en entrar al apartamento. Se estuvo conteniendo un buen rato, pero después del último interrogatorio fue a la cocina de la comisaría y estalló. Alguno de estos testigos sabe lo que ha pasado. Alguien lo sabe y nos está mintiendo en la cara. ¿Acaso no comprenden que el sujeto podría estar escondido en algún lugar ahora mismo, muriendo y desangrándose? ¿Cómo son capaces de mentir a la policía mientras alguien se muere? Jim no dijo una sola palabra al volver a la computadora tras su estallido. Pero no fue Jack quien lanzó la taza de café contra la pared, porque aunque el joven estaba furioso por no poder salvarle la vida al sujeto y detestaba el hecho de que los malditos estocolmenses estuvieran a punto de arrebatarle la investigación, nada de eso podía compararse a la rabia que su padre sentía al no poder ayudarlo. Se quedan en silencio un buen rato. Primero se miran enojados y luego bajan la vista cada uno a su teclado. Al final, Jim logra articular. Perdón, ya lo limpiaré. Es que comprendo que esto te saque de quicio. Solo quiero que sepas que a mí también me saca de quicio. Tanto él como Jack han revisado cada centímetro de los planos del apartamento. Allí dentro no hay escondites, ningún lugar en el que refugiarse. Jack mira a su padre, luego los restos de la taza de café que hay detrás de él y reconoce en voz baja. Alguien tiene que haberle ayudado. Aquí hay algo que se nos escapa. Jim se centra en los apuntes de los interrogatorios de testigos. Solo podemos hacerlo lo mejor que sabemos, hijo. Resulta más fácil hablar del trabajo cuando no damos con las palabras para hablar de todas las demás cosas de la vida, pero lógicamente esas palabras tratan de ambas cosas a la vez. Jack lleva pensando en el puente desde que comenzó la historia de los rehenes, porque durante sus noches buenas aún sueña que el hombre no saltó, que él logró salvarlo. Jim piensa en el mismo puente todo el tiempo, porque cuando tiene una mala noche, sueña que fue Jack quien saltó. O miente uno de los testigos o mienten todos, pero alguien sabe dónde está escondido el sujeto, repite Jack mecánicamente como para sus adentros. Jim mira de reojo a su hijo, que tamborilea los dedos sobre la mesa, igual que hacía su madre después de una larga noche de trabajo en el hospital o en la prisión.
Ya ha pasado demasiado tiempo para que el padre le pregunte a su hijo cómo se encuentra. Demasiado tiempo para que el hijo pueda explicárselo. La distancia entre ellos es ya demasiado grande. Pero cuando Jim se levanta trabajosamente de la silla, con toda la sinfonía de jadeos propias de un hombre de mediana edad, para limpiar la pared y retirar los fragmentos de la taza que ha roto, Jack se levanta a toda prisa y se dirige a la cocina. Vuelve con 2 tazas nuevas, no porque él tome café, sino porque sabe que para su padre a veces es importante no tener que tomar café solo. No debería haberme entrometido en tu interrogatorio, hijo, dice Jim en voz baja. No pasa nada, papá, responde Jack. Ninguno de los dos cree en lo que dice. Normalmente mentimos a aquellos a los que creemos. Vuelven a inclinarse sobre los teclados, pasan a limpio las declaraciones de todos los testigos, las leen una vez más en busca de alguna pista. Los dos tienen razón. Los testigos no han dicho la verdad. Desde luego, no toda y no todos.